Muy rápidamente, estamos estudiando el libro de Santiago verso a verso. Venimos estudiando Santiago verso a verso ya desde el mes de octubre del año pasado y es muy importante que nos tomen en cuenta que estamos en un solo versículo hace 2 o 3 semanas. Estamos en un solo versículo porque es un versículo sumamente desafiante. Segunda de Corintios 5:17, Segunda de Corintios 5:17, vimos la semana pasada, nos enseña que somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Esto es lo que vimos la semana pasada y dijimos cuál es la razón de que nos digan que somos una nueva criatura. Para que todos entendamos que Dios no trabaja con lo viejo. Dios no trabaja con la vieja persona. Dios no trabaja con las viejas mañas. Dios no trabaja con la vieja genética. Por eso tiene que darnos una genética nueva, porque la genética nuestra está alterada por el pecado original. Dios no trabaja con lo viejo. Si usted no entiende esto, usted lo que está haciendo es siendo una imitación. Pasa toda su vida siendo una imitación. ¿Por qué pasa siendo usted? Porque siempre, todos los días, usted busca una razón de ser para ser una mejor persona y Dios no está haciendo mejores personas. Dios está haciendo las personas a la imagen de su Hijo. Porque, a ver, ¿por qué Dios está haciendo las personas a la imagen de su Hijo? El ejército ruso está en la 7ª, 8ª día de incursión de la zona de Croacia, pero no tienen el conocimiento de la zona, no conocen la zona. Una de las razones por las cuales la resistencia croata se está defendiendo, y no estoy diciendo ni justificando ni a Rusia ni a Croacia, pero una de las cosas interesantes que están pasando es que los soldados croatas saben qué clima va a ser, saben dónde ubicarse y conocen la topografía, el terreno. Lamentablemente, lógicamente, estratégicamente, lo que están haciendo es bombardeando las ciudades para amedrentar la gente y hacer que Croacia se rinda. Pero yo quiero que usted me entienda que cuando estamos hablando en términos de milicia, los soldados que van a pelear en Afganistán en la guerra usan un tipo de uniforme totalmente diferente a los que están peleando en invierno o los que están peleando en zonas frías. Por favor, póngame atención. Lo que yo le quiero explicar es que dependiendo de las circunstancias, así se equipa el soldado. ¿Me está escuchando? Dependiendo de las circunstancias, así se equipa el soldado. La palabra de Dios dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, no entender esto es un pecado fatal. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes son soldados de invierno en la playa y algunos de ustedes son soldados de verano en el invierno. Lo que yo necesito que usted me entienda es que lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que todos necesitan el Espíritu Santo, que un hijo de Dios no puede caminar sobre esta tierra sin el Espíritu Santo. Y una de las cosas fundamentales es a entender es que el Espíritu Santo está en nosotros por lo peligroso y hostil e impredecible que es el mundo y lo extraño que es el corazón de Gustavo. No dígame, Silvia. Lo primero que hace el Espíritu Santo es protegernos, salvarnos. ¿Adivina de quién? Sí, de mi peor enemigo, yo. Eso es básicamente lo que vimos la semana pasada. Eso es muy rápidamente lo que vimos
y lo que tenemos que entender. Ahora, a manera de repaso, yo quiero que usted me capte que yo no estoy diciéndole a usted las cosas por decírselas. Sería impresionante ver cómo una persona tocada por el Espíritu Santo sale volando por este edificio y puede hacer cosas sobrenaturales. De claro, sería súper impresionante. Sería súper impresionante ver cómo Gustavo, Dios lo agarra y delante de los ojos de Ernesto Escalona, que es el hombre valiente que se sube en ese andamio, es el andamio de la fe. Se llama el andamio de la fe. Hay que tener una fe para subirse ahí. Bueno, ese es el andamio. Cuando usted hay un rotulito que dice el que esté libre de pecado, súbase en este andamio. Es una cosa terrible, hermano. Sería impresionante ver cómo el Espíritu Santo en un momento con llamas de fuego toma a Gustavo y lo pone en la parte de arriba del andamio. Claro, es súper impresionante, pero es más impresionante para Silvia cuando se baja de ahí, que ese Espíritu Santo produzca en él lo que la Biblia dice que produce el Espíritu Santo en todos. Se llama amor. El primer fruto del Espíritu en nosotros se llama amor del Espíritu. Si el Espíritu Santo no está, no podemos amar. Podemos sentir, pero no podemos amar. Si está el Espíritu Santo, hay amor. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted habla en lenguas, siga hablando en lenguas. Usted sabe volar, vuele. Usted ve cosas a futuro. Usted ve que yo sabía la guerra de Croacia. Yo tuve un sueño y yo vi la guerra de Croacia y yo vi esto y yo vi lo otro y yo aquí. Perdóneme, la Biblia dice que si usted no ama es como un metal que resuena, pura bulla. Si el Espíritu Santo está, hay felicidad. Si el Espíritu Santo está, hay felicidad. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está, hay garantía de felicidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es lo que la gente busca, comida y bebida, sentirme bien, entretenimiento, estar bien. Dice la Biblia, justicia, paz y gozo. Si el Espíritu Santo está, hay consolación. Dice el capítulo 14, verso 18 del libro de Juan, una cosa bellísima. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Ningún hijo de Dios está huérfano, ninguno puede tener y vivir esa experiencia de vacío, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es suficiente, nos consuela. Número 4, si el Espíritu Santo está, dice la Biblia que hay capacidad. Juan 14:26 dice claramente, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos ha dicho. Número 5, toda persona con el Espíritu Santo tiene un rumbo claro. Tiene rumbo, hermanos. O sea, yo no entiendo a alguna gente. Hay gente que ora, miren hermanos, hay gente que ora
1000 veces más de lo que yo puedo orar en un día. Oran, ayunan, hacen cualquier cantidad de cosas. Pero lo extraño, hermanos, tuve que darme cuenta de una situación hace unos días de una persona que estuvo muy grave del COVID, terriblemente grave, hermanos, y se llama COVID. Los médicos dicen que es COVID, los virólogos dicen que es COVID, los infectólogos dicen que es COVID, los químicos dicen que es COVID. Pues esta señora dice que eso no existe. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor no es decirlo, que se lo diga al familiar allá en San José. Lo peor es abrir la boca y decirlo públicamente. ¿Por qué? Porque cuando uno oye una persona que ora mucho y canta mucho y habla en lenguas, uno dice, uno es tan vago. La Biblia dice que una persona con el Espíritu Santo tiene rumbo, gente. Y si están, dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Punto. Ah, no existe el COVID. No hay rumbo. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios tienen criterio. Capítulo 16, verso 8 del libro de Juan dice que los hijos de Dios tienen criterio. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Criterio. Gente de criterio. Gente que es capaz de decir, esto se llama pecado. Finalmente, toda persona con el Espíritu Santo es salva, es libre. El principio de la salvación es el principio de la libertad. Amados hermanos, váyanse con esto esta mañana. El principio de la salvación es el principio fundamental de la libertad. Dice el capítulo 1, verso 13 del libro de Efesios, dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona con el Espíritu Santo es libre, es libre, es libre, es salva. ¿Por qué tomó la Santa Cena? Porque usted está entendiendo que estamos entendiendo que la Cena del Señor nos enseña algo muy sencillo. ¿Qué nos enseña la Cena del Señor? Que el Señor vino a liberarnos. Pedro capítulo 1, verso 3 dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una vida llena de esperanza. Hemos avanzado sobre este versículo. Aquí llevamos 4 semanas. Santiago 4:5 dice, o creen que la escritura dice, en vano Dios ama celosamente al Espíritu Santo que hizo morar en nosotros. Por eso les dije, hermano, la semana pasada, hermanos, esta pregunta de Santiago, ¿qué es lo que estamos estudiando? Santiago nos dice, ¿para qué les di el Espíritu Santo? ¿Para que anden teniendo sueños y no entiendan lo que está pasando en el mundo? ¿Para qué les di el Espíritu Santo? Para que canten canciones bonitas. ¿Para qué les di ¿Para qué se los di? O no sé si el reclamo del Señor, les decía hace 8 días, no sé si el reclamo del Señor es que han hecho con lo que les di. Don Luis no me ha autorizado a decir esto, pero lo voy a decir. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con don Luis Cordero, una de las cosas que más me gustan es oírlo cuando él me cuenta que ha estado testificando del Señor.
Hermanos, porque no hay gozo mayor que la oportunidad de poder decirle a un ser humano, Jesús es la única vida que existe. Y no porque seamos religiosos ni porque seamos evangélicos, es porque el Espíritu Santo nos capacita y nos pone como soldados donde necesitamos estar y cómo necesitamos estar. ¿De qué le sirve a Silvia ver a Gustavo volando, llorando, sudando? Y cuando llega a la casa, ¿cómo es que dice ese versículo? Candil en la calle, oscuridad en la casa. Ese sí se lo saben, ¿verdad? Pasamos al versículo 6 y en el versículo 6 claramente Santiago nos dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermano, es un asunto del corazón suyo poderse someter genuinamente al Espíritu de Dios y entender que el Espíritu de Dios es la capacidad de ser inteligente en esta tierra, que el Espíritu de Dios es la capacidad de ser útil en esta tierra, que el Espíritu de Dios es la única capacidad que usted tiene de amar a sus hijos genuinamente. No oye el amén así como desesperados. Dice que la única cosa que se opone a que nosotros funcionemos en ese Espíritu Santo que nos fue dado es el desgraciado orgullo que todos tenemos. Somos incapaces de reconocer que necesitamos algo. Soy feliz reconociendo que soy autosuficiente. No me doy cuenta que hay cosas que hago que son pecado. No las acepto. Si me tiran la silla en la cabeza, lo voy a entender. ¿Ustedes creen que el Señor los salvó a ustedes para venirse a sentar aquí 25 años en una silla? No. Que entonces Santiago le dice a la gente, vean, damas y caballeros, sometámonos a Dios. Ojo la palabra. La palabra no es asista al culto, oiga radio evangélica, no diga malas palabras. No, es sométase completamente a Dios. Sométase. Una pregunta, mis amados hermanos, compañeros de 1000 batallas, compañeros de milicia, una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por la palabra someterse? Perdón, la palabra someterse significa que yo no quiero, que a mí no me interesa. Que me pueden las emociones. Ay, qué aburrido. Y qué aburrido. Y qué, una pregunta, entonces, ¿cuándo las cosas de Dios van a dejar de ser aburridas? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo. Como el diablo no se reprende, ¿no? Resistan al diablo y huirá de usted. La pregunta mía no es, Santiago dice, resistan al diablo y el diablo huirá de usted. La pregunta es por qué el diablo estaba a la par de Fray. Me estoy comunicando. O sea, ¿qué está viendo el diablo en mí? Que yo soy carnada para el diablo. ¿Qué está haciendo el diablo en la par mía? Santiago está diciendo, resistan al diablo. Y claro, entonces uno dice, resistan al diablo. Hay que resistir al diablo. Claro, todo el mundo entendió, resistamos al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? No, a ver, no se pierdan.
no se pierdan. ¿Cómo se resiste al diablo? El diablo se resiste simplemente entendiendo que el Señor se opone a los orgullosos, que el orgullo es el caldo de cultivo de las cosas, mis hermanos. Me gusta mucho ver esta mañana a don Jesús aquí con nosotros. Hace unos días conversaba con una persona y me decía, el día que fulano de tal regrese a Olivo Verde, con la misma me levanto y me voy. Y digo yo, ay, qué poder. Nada está por encima del proceso de Dios, nada, absolutamente nada. Entonces, simplemente, hermanos, terminémoslo. Empezamos a las 12:10, terminamos a las 12:10. La responsabilidad, el tiempo del proceso, hasta el tipo de proceso, depende. Vea qué fino, vea qué fino, vea qué fino. Lo puse bonito, vea. La responsabilidad, el tiempo que dura el proceso, el tipo de proceso, depende de las escalas de cómo me someto o cómo me resisto. Algunos no nos sometemos, pero sí nos resistimos. Somos malísimos sometiéndonos a Dios, pero somos buenísimos resistiéndonos a Dios. Hoy llegamos al versículo 7 de Santiago. La semana entrante, Santiago se va en detalles de cómo enfrentar esto, de cómo decir las cosas, de cómo hacer las cosas. Pero amados hermanos, sin el Espíritu Santo, no es mucho lo que estamos ofreciéndole a la gente que amamos, a la gente con la que estamos. Sin el Espíritu Santo, lo que estamos dándole a la gente es compañía. Simplemente. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Regresa con bien a todas las personas que esta mañana se han presentado a este servicio y que han tomado la cena